con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a esta nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta de la semana 18. Tenemos un invitado de lujo que ha estado con nosotros ya una vez, Manuel Agosín, decano de la Facultad de Economía y Negocios, gran economista. Muchas gracias por estar acá de vuelta. Muchas gracias a usted, Iván, siempre un agrado. No, don Manuel, hace un par de semanas el Banco Central dio su nuevo informe de política monetaria, rebajó drásticamente las cifras de crecimiento, las proyecciones para este año, el 2015. El gobierno sacó su PIB tendencial, que también lo recortó. La desaceleración ha sido más aguda y más rápida de lo que muchos anticipaban. Se convirtió en un tema político, en un flanco político para la moneda en momentos de que ellos quieren hacer un plan muy ambicioso de reformas, y se cuestionó a un ex profesor suyo, Alberto Arenas, como parte de este problema, sobre todo desde el mundo empresarial. ¿Cómo está la situación económica? ¿Estamos exagerando un poco este ambiente de crisis, como dijo el presidente del Banco Central en ICARE? ¿Cómo ve este último trimestre y lo que se viene? Bueno, yo creo que no estamos en crisis, o sea, creo que sería una exageración decir que la economía chilena está en crisis. Estamos efectivamente experimentando una desaceleración que está liderada por la inversión. El consumo sigue en terreno positivo, pero a tasas de crecimiento moderadas, mucho más bajas. Las importaciones han caído, las exportaciones también se han desacelerado en su ritmo de crecimiento, pero todavía no estamos en una crisis. No creo que podamos denominar esta situación como una crisis, sino más bien de desaceleración con algunos rasgos que pueden ser preocupantes. ¿Cuáles son esos rasgos? Bueno, creo que hay un ambiente de pesimismo entre los agentes económicos, no solo los inversionistas en minería, que son los que primero, o sea, las grandes empresas mineras en el sector privado, que han desacelerado, han disminuido en forma absoluta sus inversiones, en forma muy dramática, causando problemas de demanda agregada en aquellos lugares donde están ubicadas, en el norte en particular, alrededor de Antofagasta. Y desde luego a esto se ha sumado un pesimismo por parte de los inversionistas para el mercado nacional o en otros rubros que no sean de la minería. Entonces estamos experimentando eso en primer lugar. Segundo, el desempleo, digamos, el consumo también, si bien todavía está en terreno positivo, ha tenido una fuerte caída en su tasa de crecimiento, y no sería de extrañar de que pasara a terreno negativo en los próximos meses. ¿Cree usted que estamos en peligro de que tengamos un trimestre de crecimiento negativo? Suena como no existe el crecimiento negativo, una economía que se contrae. Que se contrae, sí. Bueno, es posible, es poco probable en este momento, es posible. La última cifra mensual fue para julio, fue el 0,9, comparando julio de este año con julio del año anterior. Poquito mejor que el mes anterior, pero no mucho. Marginalmente mejor. ¿Qué se viene para agosto? No sé, y el cuarto trimestre está todavía muy... Todo apuesta a que el cuarto trimestre cuando empieza a repuntar un poco el gobierno y el Banco Central. Sí, yo no veo muchos signos de repunte, ese es mi problema, no sé de dónde viene el repunte. No viene de afuera. ¿Gasto público? Puede que el gasto público, pero el gasto público no ha sido anunciado todavía, o sea... a diferencia del ministro
Velasco, que lanzó un paquete fiscal de gasto público a la vena en el año 2009. Por ahora son conversaciones sobre asociaciones público-privadas, infraestructura, y eso no nos va a ayudar en el corto plazo a salir del problema. No, pero hay un ex alumno de esta prestigiosa facultad, Jorge Zelaibe, que ahora es economista jefe del BBVA, sí. Ha hecho ya 2 informes en las cuales dice que si se gasta lo que está en el presupuesto y se ejecuta al 100%, podría representar un 0.8 puntos del PIB de crecimiento adicional este año y no me acuerdo la cifra, pero mayor para el presupuesto 2015, que puede ser un componente importante para darle un poco de dinámica. Bueno, indudablemente que eso sería importante que ocurriera. Yo creo que él tiene razón. Si eso ocurre, lo más probable es que no estemos en terreno negativo y sigamos con una economía a muy bajo ritmo. Ahora, hablemos un poco de la coyuntura política, en el sentido de que el debate, hasta que fueron los bombazos hace una semana y media atrás, el tema se había convertido, la economía se había convertido en un tema netamente, la economía siempre es política, pero en este caso se convirtió en un flanco de vulnerabilidad para la moneda. La presidenta tuvo que salir a defender a su ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda injustamente, dicen algunos, pero vocalmente cuestionado por economistas, columnistas asociados a la centro-derecha, y que decían que esto a lo que usted se refiere, esta incertidumbre, que también se refiere al Banco Central, que es lo que más le preocupaba, la generaban estas reformas y en parte la forma de actuar del ministro de Hacienda. Sin entrar a hablar de él personalmente, pero ¿cuán válida es este argumento de que este ambicioso proyecto de reforma y el debate de reforma tributaria es el gran culpable de que tengamos esta desaceleración? Felipe Larraín, el exministro de Hacienda, es uno de los más vociferantes que dice que esto es casi la única razón. Bueno, yo creo que no hay que personalizar las cosas. Claro. O sea, yo no lo personalizaría en el ministro Arena. Yo creo que el problema es un problema de que el gobierno no ha ordenado bien sus filas. Hay muchas reformas que aparecen en carpeta, que causan también preocupación entre el empresariado. Y además hay algo que está faltando aquí. Aquí no parece que hay en el gobierno una preocupación fuerte por el tema del crecimiento, la diversificación productiva, proyectos de diversificación, de mejoramiento de la productividad, etcétera. O sea, esto no se le ha dado la importancia que se le ha dado a todos los temas relacionados con la equidad. Entonces, está bien, yo pienso que la equidad es un tema importante, la educación ciertamente que es un tema importante, pero el gran olvidado son políticas de desarrollo productivo. Yo creo que eso, esa parte, esa componente del paquete de políticas es la que menos atención ha tenido en este gobierno. Y yo creo que es complejo eso, porque una economía que no crece no es una economía que va a poder lograr altos grados de... No, pues no tiene que mejores grados de equidad. Usted acá en una aparición el año pasado, cuando estaba en debate si el tema de la reforma tributaria, que el gobierno, no para ser justo, prometió que iba a hacer, prometió a niveles macros que iba a ser 3 o 3.2% del PIB y para qué iba a usarla, etcétera. Después, cuando el gobierno asumió, empezó a implementar o diseñar esta reforma y ahí se armó la tole-tole. La reforma tributaria original y después el protocolo de acuerdo que se convirtió en proyecto de ley que hace 10 días se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿A usted le parece que esa reforma tributaria que usted pensó que iba a hacer este gobierno, cuáles fallas le da, cuáles méritos le da? Bueno, yo en este momento ya es hablar sobre cosas que pasaron. O sea, la reforma tributaria ya es un hecho. Ahora, yo hubiese preferido, por ejemplo,
una opinión que es probablemente políticamente incorrecta hoy día. Para eso está este programa. Yo creo que la modificación del fútbol, porque no ha habido una eliminación, o sea, podrán los políticos hablar de una eliminación, pero la verdad es que no fue. O le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, la acotaron. Ahora el crédito es un 65% de los tributos pagados sobre las utilidades en lugar de ser el 100%, las tasas son más altas, etcétera. Pero creo que se ha jugueteado demasiado con eso. Yo creo que si el fútbol es un buen instrumento, potencialmente un muy buen instrumento. Lo que sucede es que había sido abusado. Mucho, dicen algunos. Entonces, uno perfectamente podría haber concebido una reforma en que se hubiesen cerrado las vías de evasión, de elusión tributaria, los defectos que tenía el fútbol, haberlo mejorado, en lugar de haber propuesto para entrar, eliminarlo totalmente. Y después salir con algo que, si bien es mejor que lo que entró, es probablemente peor de lo que podría haber sido. Ahora, desde el punto de vista completamente técnico, macroeconómico, la reforma tributaria, ¿es justo decir que la reforma tributaria, como se aprobó, ha sido un obstáculo para la inversión o para las expectativas o el clima empresarial? ¿O eso es un miedo? Porque si uno lo ve desde el punto de vista de afuera, ¿no? Después de todo esto, Chile igual, si los comparamos con los países OCDE, igual el promedio, el porcentaje no que se recauda de impuestos, los impuestos, igual estamos muy, no sé si muy por debajo, pero bastante por debajo del promedio. Todavía somos un país que no, la carga tributaria es baja. Todavía la paga me voy a equivocar acá, pero entiendo yo, menos del 15% del país paga impuestos. Y ese 15% es por definición el 15% que más rico de Chile, pues son los que pagan impuestos. Mire, no sé yo, o sea, yo pienso que es injusto comparar a Chile con la OCDE, porque los países de la OCDE son mucho más ricos que Chile. Chile es uno de los países más pobres de la OCDE. Chile y México, nosotros estamos cerrando la tabla por abajo. Sí. ¿Ah? Entonces, compararnos con Alemania, con Francia, con Dinamarca, con Noruega, con Suiza, es falso, o sea, es una comparación que no tiene ningún sentido. Pero somos miembros, entonces... Somos miembros, pero tenemos un ingreso muy bajo, tenemos un ingreso que es más o menos 35% o 40% del promedio de la OCDE. Entonces, obviamente que esos países van a tener cargas tributarias más altas. Eso hay una correlación muy elevada entre ingreso per cápita y carga tributaria, ¿no es cierto? Sí, o sea, tributos recaudados divididos por PIB. Y yo creo que desde luego Chile tiene espacio para aumentar eso. Y creo que eso es una buena cosa de la reforma. O sea, la reforma no va a hacer aumentar la carga tributaria, no cabe duda. Y vamos por buen camino, en el sentido de que nos vamos a ir acercando a lo que podría ser una carga tributaria que está en la norma para un país de nuestro... Al nivel de nuestro crecimiento, claro. Nuestro nivel de ingresos, que sería... ¿no es cierto? Un país que tiene $20.000 per cápita, tener una carga tributaria del 22%, me parece perfectamente adecuado. Entonces, yo no veo que por ahí haya un problema serio, no es tanto... Ahora, la discusión fue compleja, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, rescatamos algo que teníamos durante los 20 años en la concertación, que es la política de los acuerdos, de los consensos. Y volver un poquito a eso, ¿no es cierto?, creo que va a ser positivo para el país. No pensar que porque hay una coalición gobernante que puede pasar leyes sin preguntarle mucho a la oposición, que eso es una buena cosa. Yo creo que es bueno que hayan consensos, subir al carro a la gente, no dejarla abajo. Porque si usted hace reformas que no son consensuadas, eventualmente va a llegar otro gobierno que las va a deshacer simplemente. Si usted las consensúa, va construyendo. Y lo importante es ir construyendo. ¿No? Entonces, la reforma educacional ahora se está escuchando a un segmento mayor de personas y de grupos. Me parece correcto, me parece una buena cosa. Pero nos ha costado llegar a eso. Lo que pasa es que si nos metemos ya en el ámbito un poco más político, pero una de las críticas de las, entre comillas, políticas de los acuerdos es de que a veces se llegó a un acuerdo y que el llegar a acuerdos fue más importante
que el fondo de lo que se acordaba. Y eso generó el malestar social que se gatilló el 2011 con los movimientos estudiantiles, en las cuales no habían cosas como parte de los acuerdos, que se estaba generando un crecimiento que no era suficiente inclusivo y que se seguía tratando de meter a toda la micro, se caían otros, y hay que tratar, yo sé que en la política eso es lo más complicado, ¿no? Estoy haciendo el argumento, no que yo lo comparta, pero el argumento que se hace, que llegar a los acuerdos por el simple hecho de que lograr acuerdos es bueno, sin ver lo que se está acordando, también le jugó un poco en contra en estos 20 años, a pesar de todos los avances. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que Chile hoy es un país muy distinto al que era hace 20 años atrás, o 25 años atrás, cuando retornamos a la democracia. Chile es un país más justo, es un país con mucho menos pobreza, es un país con más oportunidades, es un país mucho más democrático. Fíjese usted todos los cambios que se han introducido durante estos 25 años, cambios muy importantes. No es cierto que la política de los acuerdos ha sido fracasada, ha sido fallida, o que ha sido cooptada por sectores... Que es la crítica que se le hace. Yo quiero dejar claro que, más allá de lo que yo piense, es el argumento que se hace. Eso no es cierto. Además, todo no se puede hacer así. Eso es un voluntarismo absurdo. Una sociedad compleja, con muchos intereses, con muchos grupos, con actores distintos. Usted no puede llegar y decir, mire, tengo una mayoría, hago así y mañana va a ser el paraíso terrenal. Eso no existe. Usted tiene que ir construyendo una mejor sociedad paso a paso. No hay ninguna sociedad que se transforme dramáticamente de la noche a la mañana. Y creo que Chile ha sido un gran ejemplo de éxito en los 25 años de democracia, 24 años de democracia que hemos tenido un gran éxito. Ha sido un país exitoso, una transición exitosa a la democracia y un mejoramiento gradual pero seguro de nuestra convivencia democrática. Con un pecado capital, que es los niveles de desigualdad. Claro, pero sí, es cierto, pero incluso ellos han mejorado. Le voy a hacer una pregunta, usted es un gran macroeconomista, quiero dejar los últimos 5 minutos cambiando ya al tema más global, ¿no? Uno de los temas, hay 2 o 3 temas que están dando vuelta en septiembre. Uno, cuándo la Fed va a empezar a subir tasas y cómo eso ha afectado. 2, crecimiento de China, que el gobierno la semana pasada garantizó que iba a ser 7.5%. Los chinos a veces dicen que manejan los números, así que se dice así, van a arreglar los números para que sea 7.5%. Y tercero, en Europa, ya cuando este programa está al aire, vamos a haber tenido el resultado del referéndum en Escocia. Directamente Escocia no tiene nada que ver con Chile, pero sí el argumento es que una Escocia independiente va a generar un nacionalismo en diferentes partes de Europa, en el País Vasco, en España, en partes de Francia, en Europa Central, y que eso va a ser un obstáculo para que Europa se empiece a despegar de esta crisis que la ha mantenido en una desaceleración o crecimiento plano, con una crisis de empleo tremenda. ¿Cómo ve usted la situación mundial, estos 3 temas? Bueno, la veo bastante complicada. O sea, creo que el tema de Escocia viene a complicar una situación ya de por sí compleja. O sea, Europa no está saliendo de su problema de deuda, no está saliendo de su problema de cero crecimiento y estancamiento, no está saliendo. A pesar de los esfuerzos del presidente del Banco Central Europeo, todavía Europa no da aviso de salir de su largo periodo recesivo y los niveles de ingreso en Europa hoy día están más bajos que los que estaban antes de la crisis, en el año 2008. Entonces estamos con una parte muy importante de la economía mundial, que es la Unión Europea, estancada, ¿no es cierto?, a la que se viene a agregar ahora este problema político, que como usted bien dice, nadie sabe a dónde va a terminar. Espero que los escoceses sean suficientemente sensatos para no votar la secesión del Reino Unido, porque sería un desastre no solo para Europa, sino que para ellos también, particularmente para ellos. Sería muy complejo para ellos porque el resto del Reino Unido no le va a permitir
usar la La libra libra esterlina, etcétera. Hay montones de temas que no están resueltos. Ahora el tema es de la Fed. Bueno, Estados Unidos. yo creo que la Fed va a tener que empezar a subir tasas. porque ¿Antes de fin de año? No, a mediados del 2015. yo diría. Ah, sí, usted cree que a mediados del 2015. Porque hay algunos economistas que dicen que un regalo de Navidad de la Fed, entre comillas, sería su primera suba de tasa. Mire, No muchos, pero algunos. No lo creo porque la inflación se mantiene baja, si bien es cierto el desempleo ha disminuido, también la fuerza de trabajo se ha encogido. Hay mucha gente que no está buscando trabajo. Entonces es bastante engañosa la cifra de desempleo de Estados Unidos hoy día. Si nosotros nos remontásemos a 2008 y viéramos cuál era la fuerza de trabajo entonces, con esa fuerza de trabajo tendríamos mucho más desempleo. Bueno, nos quedamos con China en el tintero, será hasta la próxima, pero se acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido nuevamente, don Manuel. Este ha sido un nuevo capítulo, una nueva edición de La Mesa, esta coproducción que hacemos todas las semanas del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy fue uno que ya es tercera visita, creo, don Manuel Agosí, decano de la facultad. Muchas gracias, síganos por Twitter, por Facebook y ojalá que hayan tenido unas buenas vacaciones y que estén refrescados. Muchas gracias, Iván. Siempre un placer estar acá. Muchas gracias.